Rotucosta, fabricación e instalación de elementos publicitarios para su empresa. Rotucosta, en Polígono Industrial, calle Buigas 33 y en www.rotumanía.com. Rotucosta patrocina este programa. El conflicto pesquero desatado en aguas próximas a Gibraltar está dejando en una situación precaria a los pescadores de Algeciras y de la Línea. Esta semana hemos estado con ellos. Hoy en Las Luciérnagas analizamos en profundidad este asunto. Estamos en uno de los barcos de cerco de Algeciras implicados en los últimos incidentes ocurridos en aguas próximas a Gibraltar. Las embarcaciones que faenan en estas aguas están siendo hostigadas por las patrulleras británicas y protegidas por las españolas. El dispositivo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil está utilizando embarcaciones ligeras capaces de navegar en espacios reducidos como esta bocana, objeto de litigio con las autoridades británicas. El hostigamiento de la policía gibraltareña no ha impedido que el Divina Providencia haya salido a faenar. ¡Dale! No diga nada, no levante las manos. ¿Vais a seguir saliendo todos los días? Yo sí. Mañana sí, otra vez ahí. No hay problema, hoy no han dicho nada, mañana pues estaremos otra vez. Si no se siguen diciendo nada, pues ya empezaremos a ir como siempre hemos ido. El conflicto se ha enquistado y ahora está en manos de los pescadores el solucionarlo. El sector quiere que los políticos se mantengan al margen y es que este veto a la pesca en aguas gibraltareñas está amenazando a cientos de familias que viven del mar. Tenemos que salir de todas maneras, tenemos que salir, si no, no hay para comer. Porque estos son los peores meses de pesca, son unos meses bastante duros y aquí hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Nosotros lo que queremos es pescar y llevarnos el pan todos los días para la casa y eso es lo que queremos nosotros. Cerca de 6.000 personas, en su mayoría trabajadores, cruzan diariamente la verja, el paso fronterizo más pequeño del mundo. Se quejan ahora de las largas colas que se forman a primeras horas. Aseguran que la aduana está ralentizando el paso de vehículos desde que se inició el conflicto pesquero. Piden al gobierno que negocie, pero que no perjudique sus intereses. Eran los primeros testimonios de los pescadores de Algeciras y de la Línea con motivo de este conflicto desatado, como decimos, en aguas de Gibraltar. Nosotros tenemos ya en nuestro estudio a todas las personas con las que vamos a analizar la situación en la que se encuentran. Javier Roles, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pedro Benzal, padrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Estepona, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Jerez, director de esta casa, buenas noches. Muy buenas noches. Pues como decíamos, eran unas pinceladas, en un ratito iremos ofreciendo todos esos testimonios que captamos en la zona del conflicto, pero antes, como siempre, vamos a introducir el tema que nos ocupa haciendo un poco de historia, con datos y con lo que ha recabado, esa información que has recabado. Bueno, la verdad es que vamos a analizar la historia cercana, luego entraremos en profundidad, si quieres, podemos entrar en lo que fue la conformación de la colonia a partir del Tratado de Utrecht, pero en realidad esto es un tema recurrente, ¿no? Esto viene de hace un mes y pico, en el que por parte del Reino Unido se anuncia la visita de un miembro de la Casa Real a Gibraltar. Lógicamente se celebraba el cumpleaños de la Reina de Inglaterra, lógicamente en respuesta sobre esa lucha por la soberanía. El gobierno español no envía a ningún representante de la Casa Real a Inglaterra a celebrar el cumpleaños de su prima Isabel, y como consecuencia pues se produce una serie de represalias contra los pescadores, que son los grandes paganos en este asunto, en un tema que no esconde nada más que una lucha por unas aguas jurisdiccionales que en el Tratado de Utrecht no le fueron concedidas a Inglaterra. Lo que ocurre es que el Reino Unido ha ido ampliando su territorio y ha usurpado unas aguas territoriales que no son suyas, que no están en ningún tratado, que son aguas internacionales o aguas españolas, y las están haciendo valer por la fuerza contra el mar débil, que son los pescadores, máxime en un momento de crisis brutal como la que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino incluso en el sector pesquero, que es más grave y más antiguo. Pedro.
desde el sector pesquero, ¿qué opináis en Estepona? Porque vosotros estáis en permanente contacto con los pescadores de Algeciras de la línea. De hecho, hay barcos que se acercan hasta la zona de la línea a pescar también, ¿no? No es que estemos en contacto con ellos, es que un caladero nuestro también. Nosotros también, pues, hay veces que cuando la cosa manda, pues nos vamos allí también a trabajar. Hemos estado muchísimas veces, seguimos estando, precisamente un barco de los que tengo. El otro día fue, no que fue abordado, sino que se le arrimó la patrullera inglesa y estuvieron grabándolo y pidieron de embarcarse para hacerle una inspección y yo dije que no. Se puso el patrón en contacto conmigo y le dije que de embarcarse nada y que si podían un poquillo o le amenazaban con fuerza, pues que se dirigieran a la Guardia Civil y que la Guardia Civil pues lo escoltaron. No es que digamos que lo estamos viendo de espalda, uno de los caladeros nuestros, muchísimos barcos nuestros van a faenar allí. Lo que sigo yo también es que hemos faenado ahí toda la vida. No es que digamos que ahora es nuevo, de siempre. Llevamos cientos de años desde que estamos pescando los pescadores, pues siempre hemos pescado ahí. Y ahora, pues, verdad, de improviso nos pilla esto, nunca se han metido. ¿Y por qué creéis que se han metido? Ellos dicen que son temas que no tienen que ver con la pesca, que son temas de relaciones institucionales entre países. Yo estoy también en eso también, precisamente, pues el amigo lo está hablando antes, de que es un poquito para llamar la atención. Porque en verdad pues no hay esta cantidad, como se dice, no es como un tema de Marruecos, donde faenan muchísimos barcos, hay mucho dinero por medio, la verdad se dicha, pero aquí no. Sí, aquí, entre otras cosas, Pedro, porque no hay flota pesquera gibraltareña. Exactamente, no hay una es que ellos no comen. Digamos, Marruecos, por ejemplo, tiene un ejemplo, que ellos tienen su flota pesquera, tienen que comer también. Entonces, pues sí, ya se usa un tratado, ¿no? Se usa un acuerdo, se llegan a pagar su licencia, sus cosas. Aquí en este tema no. Entonces nosotros estamos un poquito, ¿verdad?, que nos está llamando, o sea, los paganos somos nosotros. Claro. Nos pega y nosotros tenemos que chillar desde luego. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto los compañeros, que sale que si no trabaja y con la crisis que vamos atravesando, pues verdaderamente ¿de qué vamos a vivir? Claro. ¿Y cómo estamos? Yo creo que esto no es que digamos que dejamos la cuestión política fuera, que lo arreglemos los pescadores. Hombre, debía ser así, pero yo creo que siempre una ayudita por otro lado pues no viene malamente. Hombre, se supone que el gobierno español está ayudando a los pescadores. Ahora, nosotros vamos a tratar, ya por cierto, ya me han dicho la comisión que se ha hecho, el presidente federal de nosotros, la Federación de Andalucía, presidente de los armadores, patrón mayor de la línea, vicepatrón mayor de Algeciras, o sea que van a ir todos. Ya se ha formado ese grupo de trabajo. Exactamente, ese grupo de otra vez para lo que es negociar, pero a lo mejor estamos acertados. Dejamos la política a un lado y negociamos verdaderamente qué es lo que queremos. Sí, porque ahí se ha producido además un cruce de declaraciones entre la línea y Algeciras, distintos partidos políticos. Más, verdaderamente no hay arreglo. Claro. A veces entre nosotros, siempre las buenas relaciones que hemos tenido, pues se llega a un acuerdo. Que por sí que es lo que se ha dicho, si viera a lo mejor esto de que están peleando por hacer licencias de pesca, hacer cualquier cosa, pero si es que ahí no hay, es que no hay nada de eso. Es llamar la atención y a nosotros pues nos están pegando y bien. ¿Y bien por qué? Porque no nos dejan de trabajar. Y yo creo que esto tiene que llegar a un arreglo porque así no vamos a seguir. Yo creo que por una parte o por otra nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que haya que poner, pero yo creo que tiene que haber ayuda por otro lado también. Javier, ¿la legislación qué dice de este tema? Bueno, la legislación es clara, el Tratado de Utrecht lo que hace es ceder lo que es la roca y lo que es el castillo a los gibraltareños después de la guerra de secesión, donde... ¿De sucesión? ¿Perdón? De sucesión, sí. Donde se reparten los territorios de Europa, en aquel momento gobernados por España, y en esas cesiones, que los vencedores fueron España y Francia, pero parece ser que España salió perjudicada de aquella negociación final, Inglaterra se queda con las posesiones de Gibraltar y de Menorca. Y entonces lo que se cede es simplemente la soberanía a tiempo indefinido sobre lo que era la roca y sobre lo que era el castillo. Nunca se cedieron ni las aguas territoriales ni el derecho de superficie, es decir, que incluso el aeropuerto de Gibraltar, que en este momento está cerrado, porque hay un conflicto internacional sobre el vuelo, es decir, sobre el espacio aéreo de Gibraltar. Pero por lo tanto, el tema de las aguas, a nivel de legalidad, esas aguas se pueden faenar los españoles ahí. Lo que pasa es que después, a lo largo del tiempo, desde el año 64, Gibraltar puso unas balizas que marcaban las 3 millas náuticas desde la punta, con un límite de 2 millas náuticas desde la bahía de Algeciras. Esto, que España recurrió en su momento ante la Comisión de Naciones Unidas, y hay distintas convenciones del mar donde esto ha sido denunciado, bueno, consuetudinariamente se ha ido quedando, pero como bien decía Pedro, no ha sido nunca conflicto. Yo creo
y esto es una opinión personal y no es una información, que también el hecho de que el gobierno español haya querido cambiar un poco las últimas normas de juego, en donde hasta ahora lo que habían, con la presencia del ministro Moratinos, hecho una especie de negociación a 3 bandas, Gibraltar, España y el Reino Unido, en esta última situación de que España ha dicho, oiga, yo solo voy a negociar con el Reino Unido, Gibraltar ya no tiene que aparecer en estas negociaciones, pues estoy de acuerdo, que es una forma de llamar la atención. Que le han ninguneado y eso sí que no. Bueno, es un gobernador nuevo que llega, un señor que gana las elecciones, que se siente después de del gobierno de Caruana durante muchísimos años en el Peñón, pues que llega y que coincide con las elecciones españolas y donde el gobierno español tiene una posición distinta a la que tuvo el gobierno anterior. Y esto hace que alguien quiera pues sus 5 minutos de gloria televisiva, ¿no? Lo mismo que tenemos los que estamos aquí en este momento. Entonces es simplemente llamar la atención sobre una cosa que es un conflicto artificial. Yo le preguntaba a Pedro antes si quizás detrás de esto no había, y esto era una curiosidad que yo tenía, una intención por parte de Gibraltar de conceder o de crear unas licencias nuevas para poder pescar en este caladero, que fue una especie de globo para poder, a partir de aquí, hablando de una supuesta negociación, que yo no entiendo que tiene que haber negociación porque no hay nada que negociar, es decir, me parece muy bien que haya una delegación española que vaya a hablar, pero irán a decirle hola, buenos días, estamos aquí. Sí, pero ahí está muy bien lo que dice Pedro, en el sentido de que esa negociación española o ese comité negociador español se remite única y exclusivamente a la pesca, es decir, a personas vinculadas con las cofradías de pescadores, claro. Nunca un tema político, porque no hay nada que discutir en unas aguas que son jurisdiccionalmente españolas. Por eso te decía, Pepe, que quizás... Es que cuando hay, es lo que te contestaba antes, cuando hay intereses, que es lo que hemos estado comentando, de algo de muchas licencias, de mucho dinero, que se mueve, el mundo se mueve con dinero, pues entonces sí, había algún interés y diríamos, mira, esto, pero si es que verdaderamente no hay interés ninguno, ni para ellos y prácticamente... Para nadie que esté ahí en el pellejo, ellos no pescan. Sí, Pedro, salvo que aquí a río revuelto ganan pescadores. No, ellos lo que quieren es lo que digo yo, llamar la atención. ¿De qué forma van a llamar la atención? Con nosotros. O intentar hacer negocio. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que no sé si se han fijado las personas que han visto este vídeo, pero lo volverán a ver, son embarcaciones muy pequeñas. Yo no sé cómo hacen ese despliegue desde Gibraltar para embarcaciones tan pequeñas como esa que hemos visto antes, la Divina Providencia. Es que son embarcaciones demasiado pequeñas y que dicen que esas redes están haciendo daño al medio ambiente y al ecosistema de esa zona. Perdona, todos los artes que están ahí están legalizados. Sí, lo que decían los pescadores. Que es un rastro, eso no hace, ecológicamente no hace daño ninguno. Sí. El cerco, nada, absolutamente nada. El arrastre, pues prácticamente pescáis a 5 millas. Y lo máximo a 3 millas de ellos. ¿No pueden pescar más? Entonces, daño ecológico no lo hacen ninguno. O sea que por ahí no hacen daño ninguno. Sí, por mucho ecologista que traiga y por mucho biólogo que traiga, daño el pescador no le está haciendo de ninguna manera. Yo coincido, o sea que justificante en eso no puede haber ninguno porque es que no lo Yo coincido con Javier que lo que están poniendo es una primera piedra para intentar obtener una rentabilidad económica de vender unas licencias que antes no existían. Y de las cuales pretenden imponer jurídicamente no tienen derecho a ello. Y a los cuales no tienen derecho, puesto que, como no tienen derecho antes, al agua. En el tratado no entraba el agua. Claro. Bueno, ¿y qué pensáis, por ejemplo, de el problema que se ha creado cuando desde la línea la alcaldesa del Partido Socialista se reúne en Gibraltar, deja al margen a Algeciras, intenta crear una división entre los dos sectores de pesca de ambas pues yo lo que creo y lo que, con todo mi respeto, lo mismo de Algeciras que el de la línea y todo eso, políticamente, hablando de ello, pues que cuando hay una política esa y hay unos intereses como está en esta forma, te deben dejar los signos políticos a un lado y luchar todos a una, ¿no? Y con unos fines de solucionar el problema de los pescadores. Ahora, con hacer ellos, por de partidismo, yo voy, tú no vas, bien te huelga esto, pues está dando lugar a lo que estamos pasando, que ninguno está encargando nada. Claro. Al revés, lo que están creando es más problemas del que hay. De todas maneras, ahí hay que decir que los partidos a nivel más alto, en concreto en relación a la alcaldesa de la línea, el propio Partido Socialista le ha dicho, usted que aparte esto es un tema de interés nacional, aquí no tiene que intervenir ni el alcalde de Algeciras, ni la alcaldesa de la línea, esto es un problema de un Ministerio de Asuntos Exteriores y de las personas que delegue el Ministerio y, por supuesto, de los grandes perjudicados en este caso y de los que están en el conflicto, que son los armadores. Y ahí ha tenido una labor muy importante el presidente de los armadores. Y los pescadores. Que bueno, son 130 familias las que en este momento, además de la crisis... En la representación está la representación de los armadores, lógicamente, y la de los pescadores. Vamos a ver las imágenes que tenemos. En un principio hemos puesto unas pequeñas pinceladas de esas declaraciones que recogíamos entre los pescadores, pero vamos a ver un poco más ampliado ese vídeo.
Estamos saliendo en la parte de Levante, aquí estamos respetando el medio acuerdo que tuvimos con Gibraltar, no estamos yendo a la zona en conflicto, solo están yendo los barcos de palangre y los marisqueros y las redes están yendo a otra zona de Levante. Claro, porque Gibraltar lo que no quiere son redes. Ni redes ni rastros, que por motivos medioambientales ellos tienen una ley del 91 que ahí están prohibidas. En la parte del poniente sí tenemos 2 o 3 pesqueros que sí pescan con rastro, que ayer tuvimos el primer conflicto serio, lo tuvimos ayer con un barco, el Divina Providencia, que pescó a unos 600 metros del peñón, pescó rastro y fue increpado por varios patrulleros de Gibraltar, pero que estuvo allí la Guardia Civil, echó el hombre un par de horas de pesca y después, para no formar más jaleo, pues a mediación de la cofradía, pues el hombre se retiró a una zona más alejada a pescar. En rastros remorcados, en otros barcos de arrastre no tenemos rastros remorcados, que es casi el 80% de la flota, y los demás son trasmayos. Ahí, vemos, faenando aquí hay 50. Aquí estos meses son unos meses bastante duros, porque estos son los peores meses de pesca, son unos meses bastante duros, y aquí hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Aquí la pesca del trasmayo y de la red es solamente, casi el 80% es la zona del conflicto, que es la zona de roca, porque el marisqueo sí puede ir a otra zona, pero la zona de red es allí. Y si ahora tenemos en vez de las coquinas y las almejas, y está con los barcos con el trasmayo, y allí no lo puede echar, ¿dónde lo echa? En una zona que es limpio, que no hay roca y no hay nada, ahí está el problema. Allí se pesca la concha fina y los pescados de trasmayo, el salmonete, el jurel, el besugo, que es la zona más rica de pesca. Después que se coge poco, los seguros van corriendo, las hipotecas van corriendo, y llevamos ya 2 meses. ¿Cuántas familias hay afectadas? Aquí hay... Directas son 50 barcos a una media de 3 o 4 personas, más de 200. Más de 200 familias directas, cerca de 1000 personas directas e indirectamente, ¿eh? Y si no llega a un acuerdo en los gobiernos, pues la mesa de trabajo está demostrarles a Gibraltar que nuestras artes son legales, son artes reconocidas por la Comunidad Europea. O sea, más legal que la Comunidad Europea no creo que venga nadie. Nosotros tenemos más inspecciones en España que lo que piensa en Gibraltar. Si, Gibraltar, el informe que lleguen los técnicos de ellos, da un informe favorable para que ellos puedan cambiar la ley de medio ambiente, pues si la cambian, ganamos todo. Son 2 o 3 meses de campaña, Merva y Coruco tenemos todo allí, pero en los demás meses a sobrevivir. Ayer sí. Pero claro, no os acercasteis a la zona entonces. No, lo de las redes salen ayer. ¿Qué pensáis de la postura que está teniendo Gibraltar con los pescadores españoles? Esto es todo política, hija, esto es todo política y de verdad, ahí no los podemos meter nosotros porque esto es política y esto que se metan los políticos, nosotros lo que queremos es pescar y llevarnos el pan todos los días para la casa y eso es lo que queremos nosotros. Y yo creo que todo esto se arregle. No creo yo que tardará muchos días en que todo esto se arregle, en que ya hoy han estado los barcos pescando sin problema ninguno y mucha tranquilidad por todos lados y en fin. ¿Y no tiene usted miedo de ir? De miedo tengo yo de ir mañana a mi casa que no tenga para comer. Claro. Ahí sí que me da miedo eso. Claro. Miedo a mí la lancha no me da. A mí me da miedo que mañana vaya a mi casa y no tenga para comer. Ahí me da miedo. Perdona, ¿ese es el Divina Providencia? Sí. Pues nada, que fuimos a pescar y salió la lancha de la policía inglesa diciendo que no podíamos salir. ¿Y os acosaban mucho? Un poco. Y después ya, hoy han estado tranquilos, hoy no había problema. ¿Y las patrulleras de la Guardia Civil Española os están custodiando cuando salís? Sí. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para salir? No, yo salgo por la mañana, vengo a las 5 de la mañana, salgo y ellos están ahí esperándome y cuando ya me ven de salir vienen ellos detrás mía. Claro. Problema. ¿Vais a seguir saliendo todos los días? Yo sí. Mañana sí, otra vez ahí. Nosotros no nos acercamos tampoco tanto. Está un poco más complicado acercarse.
pero que yo creo que deben de llegar, hoy creo que se reúnen, deben de llegar ya a un acuerdo. Porque eso lo único que coge es marisco y piedra, no que otra cosa. Las redes, que yo no sé, las redes toda la vida ha existido. O sea, que vosotros pensáis que hay algo detrás que no es exactamente el tema medioambiental, que es más un conflicto político a lo mejor. Es que hay que pensarlo, porque si nunca se han metido y ahora da la casualidad que este hombre entra al poder y quiere quitar y sacar cosas que nunca ha existido, no sé, es que no lo sabemos. A ver lo que hacen ellos y los grandes allí arriba. Nosotros aquí esperan nada más. Nosotros aquí no somos nadie. Pues el Divina Providencia, ese barco con el que terminábamos el vídeo, era el protagonista de las imágenes que les ofrecíamos nocturnas, en la que ese pequeño barco, que yo no sé cómo se le llama, Pedro, a ese barco. Marisquero. Un barco marisquero, pero muy pequeño. Muy pequeño, eso puede tener 7,5 metros, 8,5 metros, los de mángana, es un barquito pequeño. ¿Hace falta ese tipo de acoso para que ese barco deje de faenar? No sé cómo lo veis, ¿no es desmesurado todo eso? Todo lo que hay, realmente, el gasto que están haciendo ahí, desde luego, no es compensado con lo que están haciendo. Para ellos no será, pero lo que están haciendo con el pescado, desde luego, no lo es. No hay ni el interés, ni el daño ecológico, ni el daño medioambiental, no hay nada. Ahí hay otras cosas y otros intereses que lo que hay, que nosotros los pescaderos, que lo que han dicho ellos, que lo están viviendo ahí, a ver, personalmente, hay otros intereses que nosotros desconocemos. Y esas maniobras peligrosas, eso me parece a mí que... Bueno, nosotros también estamos acostumbrados a los malos tiempos y todo eso también. Tampoco, hombre, si están maniobrando y eso, puede haber un accidente, pues puede haberlo, pero ellos también son también profesionales. Que sois muy piratas también. Pero que eso es muy lastimoso lo que están haciendo. La verdad que debían de coger otro derrotero, si quieren reivindicar cualquier cosa que tengan que reivindicar, a otra altura y dejar a los pescadores tranquilos, que es lo que tienen que hacer. Hombre, es significativo lo que decíamos mientras estábamos dando las imágenes del reportaje tuyo. Comentaba Pedro que un barco de este tipo, de 6,5 metros, 8 metros, podía hacer una recaudación en venta de pescado entre 200 y 400 euros. Es decir, que estaríamos hablando de saliendo todos los días, no llegaría a 12.000 euros mensuales. Por lo tanto, difícilmente es justificable. Hay muchos días que son de cero, ¿eh? Hay muchos días que son de cero, por eso te quiero decir, pero incluso en el mejor de los casos, que hiciera 400 euros diarios durante 30 días, es que es imposible que, teniendo que mantener la tripulación, más la propia amortización del barco, más el combustible y demás, pudiera pagar una licencia como las que hablamos, que se puede estar pagando en aguas de Marruecos y tal, que hablamos de todo tipo de barcos. Es decir, está claro que es una maniobra política y que lo que esconde pues es una reivindicación por parte de alguien que se quiere hacer fuerte, que acaba de salir elegido en unas elecciones y que quiere darse a conocer esos 5 minutos de gloria de los que hablábamos antes. Pedro, pero esa flota, por ejemplo, de Algeciras de la Línea, ¿su único caladero es ese? Sí, no tienen otro, y en la falda del monte, aparte se trabaja con los tiempos, se trabajan con los ponientes, ¿no? Si el viento es del sur, pues se vienen a la parte de allí, de Punta Carnero, a la parte que ya hay, y si el levante para este lado, y si bueno, un gesto de pues, de pesca en todos sitios. Son unos caladeros que hemos tenido de siempre. Toda la parte esa del monte, toda la falda del monte, y aparte los marisqueros, pues siempre pescan. Los artes de lo que en sí, Trasmayo, es sitio de las rocas, pues sitio de más piedra. Claro. Y entonces pues, es sitio de más indicado para lo que es el Trasmayo, para que el palangre y todas esas modalidades que pescan mucho y han pescado de toda la vida. Claro. Pedro, ¿cómo influye la urbanización de lujo que está construyendo Gibraltar a la pesca? ¿Os afecta? Esos territorios que están construyendo allí, toda esa marisma que están cogiendo, en donde quieren tener atraques debajo de las casas, todo eso que están haciendo. Nosotros nunca hemos protestado sobre ese particular. Pero ¿os afecta esa zona de pesca? Todo lo que va comiendo el mar. Quizás no sea una medida de distracción esto para justificar lo otro que están haciendo ahí.
Bueno, por intentar buscar algo. Pero ellos dicen que ellos no se meten, buscar. dicen nosotros Claro, nos es que metemos. en esas cosas No, pero puede que el gobierno de España sí que se meta en esa Sí, organización. entre otras cosas porque se están ampliando unos territorios que no están concedidos en el Bueno, Tratado si el de gobierno de Madrid. España dijera que se fuera podido meter, se fuera podido meter, porque ya se sabe que la ampliación que está haciendo el Gibraltar ya hace de muchísimos años, dándole a la más. No lo vamos a hacer ahora tampoco ahora, como el que no sabemos Sí, lo que están bueno, haciendo. pero es que la parte porque del vemos istmo precisamente lo está están en rellenando discusión, con piedras nuestras. La están comprando. La están comprando y entonces pues se está rellenando. Oye, que no lo veo mal. Yo no veo mal, ni veo mal una cosa ni veo mal otra, porque hombre, pues no es nuestro trabajo desde luego, ya son cosas a toda altura. Lo que sí veo mal es el acoso que están haciendo con nosotros. Que no paro, hombre, porque es lamentable. Es lamentable lo que no están ganando prácticamente para nada, ni para comer, hablando así, que no me gusta hablar decían, de pero esto. estaban diciendo que sí, Y que- encima metiéndole, porque para llamar la atención por otro lado, pues llamar la atención por otro lado, si tenéis que llamarla de una vez. Pero y no así. sois el sector más mediático para llamar la atención. Pues claro, que somos el sistema mediático, si no lo dejas de comer, el que no come no chilla. Mira lo que dice este señor que ha salido ahora, que es el problema que tiene que cuando llegue a la casa que no le puede dar a su mujer un duro para que ponga la mesa a sus niños. Pues claro, así Ese es el chillamos problema, todos. sí, más que salir al mar y enfrentarse a la patrulla. Hombre, Esas imágenes, que por no vamos ejemplo, a lo que vamos a trabajar, no vamos ahora a hacer la guerra con ellos. Posteriormente tenemos una entrevista con el presidente de los armadores andaluces, que él también pone el acento en otro detalle sobre el tema medioambiental y dice, esas gasolineras, esas embarcaciones enormes, con esas anclas enormes, eso no es mucho más perjudicial para el medio ambiente en esa zona que los barcos que estamos allí faenando. Es, por ejemplo, uno de los detalles que él comenta. Mira, te voy a decir que una es cosa que a lo mejor no te la ha dicho irrelevante. mi colega Pedro Maza. Nosotros antes tirábamos los barcos, los hundíamos en la mar. Cuando un barco se llamaba que iba a desguazarlo, pues cogíamos, los hundíamos y hacemos. Ahora por mediaciones no de estudio y cosas biológicas, ahora los barcos no se pueden. Hay que coger, romperlo en tierra y tirarlo en tierra y destruirlo en tierra. ¿Por qué? Claro. Porque contaminan. Claro. Pues sin embargo, muchísimos de ellos están tirando los hierros y están tirando todo y todo lo que hay ahí. Claro. Y por cierto, que otra de las consecuencias que no hemos comentado... Más daño ecológico, si estamos de esa forma, están haciendo ellos, pero de siempre, de toda la vida, que nosotros hemos hecho ahí, nunca. Claro, eso es lo que comentaba, que lo veremos en unos instantes, vamos a ver esa entrevista. Pero bueno, vamos a comentar algo más, porque decía que otra de las consecuencias de este conflicto ha sido que la aduana, o sea, el paso fronterizo, está deteniendo a todos los vehículos que pasan mucho más tiempo del que lo detenían antes, teniendo en cuenta que todos los días, como decíamos al principio del programa, son 6.000 personas las que cruzan la verja y 4.000 y pico los que van a trabajar a diario, son esas imágenes. Decían que la propia policía aduanera estaba ralentizando el tráfico a propósito, para fastidiar con el tema de este conflicto. Hay que tener en cuenta todas las personas que van a trabajar diariamente allí, y eso nos lleva a hablar de la verja, porque habíamos comentado que en el año 82 se abría la verja después de, ¿cuántos años? 12 años. En el 69 se En el 69 sí, se abrió construye. con el gobierno Calvo Sotelo, poco antes de las elecciones en las que Felipe González salió elegido como presidente del gobierno. Pero se construye en el 69. Sí. Pero ellos trabajan. Ellos trabajan, Ellos están sí. trabajando y sale lo único que le están demorando la entrada a la casa. Pero nosotros no trabajamos. Claro. Los pescadores no trabajamos. O sea que nosotros tenemos que chillar mucho más porque no trabajamos. Por cierto, Sí, lo que que esa ocurre es camiseta que que veis al monumento la han puesto quejándose por los derechos de los trabajadores fronterizos, que como también se han visto perjudicados por esto, bueno, un daño colateral, pero a última hora también lo ha hecho, ¿no? Porque las colas son mucho más largas, están mucho más tiempo esperando para poder pasar esta frontera que ha sido tan polémica y que ha dado tanto que hablar en España y sobre todo en la zona en la que Dio vivimos. mucho que hablar, yo no sé si lo veremos luego en el reportaje. Lo podemos pero ver ahora, yo creo. Lo podemos ver, los últimos españoles que estuvieron en Gibraltar, cómo se separaron las familias y cómo durante muchísimos años han tenido que conocer los abuelos a sus nietos con 50 metros en la zona fronteriza, ¿no? A base de gritos de una parte a otra de la frontera. Esas imágenes son creo que son un informe semanal, Sí. de principios de los años 80. Las negociaciones con Inglaterra nunca significaron avance o progreso en la solución del viejo contencioso entre los dos países. En los años 60, siendo ministro de Asuntos Exteriores el señor Castilla, al que vemos en estas imágenes, las Naciones Unidas dieron la razón a España al considerar Gibraltar como una colonia. El punto sexto de la resolución 1514 es el marco sugerido entonces para las negociaciones entre España y Gran Bretaña. En él se establece el respeto al principio de la unidad nacional y la integridad de todos los estados.
Ante este planteamiento, Gran Bretaña propone en 1967 con la convocatoria de un referéndum que gana por aplastante mayoría. El pueblo de Gibraltar se muestra favorable a la continuación del estatus colonial. Solo 44 de los 12.000 votantes aceptaron considerar la soberanía española. Así pues, Gran Bretaña se apoya en el argumento político de la libre expresión de la voluntad de los pueblos y la contrapuso a los argumentos jurídicos e históricos de España. Este referéndum fue rechazado por la ONU. Presentadas así las cosas, en aquel tiempo el Gibraltar democrático no podía integrarse en el régimen franquista. Al año siguiente, el gobierno español decreta el cierre de la frontera terrestre de la línea con Gibraltar. La tesis de Castilla y el Bueno, pues hemos Franco recuperado estas imágenes gracias a Internet, son muchas las cosas a las que podemos acceder y hemos visto, bueno, pues imágenes muy antiguas y de otros conflictos que se ha vivido. Ahí vemos cuando se cierra la famosa verja, lo tenemos ahora mismo en imágenes, y cómo los periodistas de la época le daban cobertura a ese suceso. Haciendo una escala previa en África. El aislamiento de las dos comunidades, hermanas por numerosos lazos, produjo un efecto negativo. La población civil gibraltareña, alrededor de 20.000 llanitos que no han perdido su acento andaluz, se acercó más a Inglaterra, entre otras cosas porque la metrópoli se volcó en ayudarles. En 1969, Gran Bretaña se comprometía a no ceder la soberanía de los gibraltareños, aspecto contemplado en su constitución como compensación al malestar creado por el cierre de la verja. La metrópoli mantiene su influencia militar. La Roca es una importante base de la OTAN. En las elecciones legislativas de 1976 en Gibraltar, el primer ministro gibraltareño, Youssouf Hassan, señalaba a Informe Semanal las expectativas que se abrían con el advenimiento de la democracia en España. ¿Podría usted decirnos la línea maestra de su política? Bueno, pues volvemos ya después de ver estas imágenes que, como decimos, hemos rescatado gracias a ese gran archivo que tenemos, que es Internet, al que todos tenemos acceso, pero bueno, sí que es importante poderles mostrar imágenes antiguas captadas hace muchos años por otras cámaras y por otros periodistas, poderlas ofrecer. Ahora, Javier, un poquito de historia decía que querías hacer sobre aguas internacionales. Bueno, yo te iba a hacer otro comentario. Mira, desde el año 1960 el conflicto está en vía de solución, pero en vía de solución que tiene determinadas complicaciones. Primero, porque los puntos más conflictivos que están en este momento en litigio son tres. Por un lado, la determinación de la soberanía de Gibraltar, o sea, acatando que las dos partes tienen que ponerse de acuerdo con la resolución de 1960 de las Naciones Unidas. Segundo, hay que negociar lo que es el istmo, que es todo el territorio que estábamos comentando antes, que se está ganando al mar con o sin anuencia de España, pero que eso está dentro de los conflictos. Y por último, hay que concertar unos pactos para intentar resolver el problema del paraíso fiscal que tiene Gibraltar, que de acuerdo con el Tratado de Roma, el Tratado de la Comunidad Europea, en este momento Gibraltar no tiene capacidad para poder resolver sus temas si tiene que estar de acuerdo a la legislación inglesa. Ya ha perdido el estatus de offshore, ya ha perdido el estatus de sociedades especiales que tenían un régimen fiscal del 2 al 10% y algunas mucho más especializadas hasta el 0% de impuestos a la hora de pagar los impuestos. Entonces, la posición de España ha sido relativamente clara y transparente siempre. Desde Felipe V, que fue quien concedió, lo que Felipe V no concedió nunca fue la jurisdicción territorial. Esto quiere decir que Gibraltar nunca podrá ser autónomo ni podrá independizarse porque al no tener jurisdicción no puede legislar propiamente como tal. Entonces, esto es una de las limitaciones que le pusieron en su momento. En cambio, sí que habría una fórmula a través de la Constitución española, el artículo 144b, que bajo regímenes especiales o de especial relevancia se podía hacer una autonomía aunque no estuviera centrada dentro de un territorio nacional. Es decir, el artículo 144b de la Constitución te permitiría hacer una autonomía en Gibraltar aunque estuviera la autonomía andaluza y sacar la autonomía andaluza y hacerla independiente. Esta sería una solución, lo que pasa es que esto necesitaría la votación por parte de los gibraltareños. Hemos visto el resultado del referéndum, difícilmente van a renunciar a su estatus porque esta mañana leía yo precisamente sus últimas informaciones y hablaba que entre un análisis de 235 países de primer orden, los gibraltareños ocupaban el quinto en nivel de calidad de vida, es decir, un gibraltareño hoy vive mucho mejor que un inglés en el Reino Unido.
Por lo tanto, es muy difícil que ese referéndum saliera porque la verja, como bien ha dicho antes el reportaje, nos fue alejando. Lo que pasa es que ya hay un par de resoluciones de Naciones Unidas, la 1534 que se ha nombrado a otras y las 1482 y otras más, que ya a instancia de Camboya y de Grecia se pide la descolonización de todos los territorios. Entonces sí que hay ahí una obligatoriedad por parte de Naciones Unidas a que los estados, tanto los gobiernos de España e Inglaterra, acerquen posiciones a la hora de tomar una decisión. Inglaterra ya lo hizo, por ejemplo, en el caso de Hong Kong, que llegó a una negociación a pesar de todo, a pesar de que estuvieran en contra los intereses. Y luego hay una particularidad. Lo que dice el tratado no es lo que ellos quieran hacer con Gibraltar, hablo de los residentes de Gibraltar, sino lo que sea de interés nacional. Entonces, bueno, yo creo que hay fórmulas. Otra cosa es que a mí me da la sensación de que no hay voluntad en este momento de que esto sea un problema. Inglaterra tiene dos situaciones muy parecidas. Una son las Malvinas, las Maldivas. Las Malvinas. Las Malvinas en Argentina. Las Falkland en Argentina, y otro es Gibraltar. Del resto se ha desprendido. Nos estamos desviando un poco del tema que nos ocupaba hoy, así que vámonos con la entrevista del presidente de los armadores andaluces, Pedro Maza, que por cierto forma parte de ese grupo de trabajo que se ha creado para poder negociar con el gobierno de Gibraltar esta fórmula a la que quieren llegar para poder seguir faenando en sus aguas. Ahora con el tema de los gibraltareños, que nosotros no llegamos a entender la actitud que ha tenido el gobierno de Gibraltar. En primer lugar, nosotros este problema con Gibraltar, esto data de un acuerdo o un entendimiento que hicimos entre los pescadores de la zona con el gobierno de Gibraltar en el año 99, donde ellos, con algún incidente que hubo anterior, poco, pero no de esta como está produciéndose ahora, ellos decían que con la legislación medio ambiente del 91 que tenían ellos, pues que había imposibilidad de pescar. Llegamos a ese entendimiento. Hoy en la actualidad unilateralmente el gobierno de Gibraltar lo ha roto, no reconoce ese acuerdo que llegamos en su momento, sin previo aviso y sin notificación. Y desde el mes de marzo pues estamos ahora mismo con una situación de un día sí y otro no, con conflictos, con presencia de las patrulleras Gibraltar diciendo que no nos permiten de pescar, con presencia de la Guardia Civil que no están dando cobertura. Hay que decir que la Guardia Civil, el Estado, desde primera hora está dándonos lo que puede. Primeramente nos autorizan a pescar donde siempre hemos pescado, y la Guardia Civil, estando donde tradicionalmente hemos pescado, no está dando la cobertura, pero una situación verdaderamente complicada, porque con la cobertura de la Guardia Civil, con la presencia de la Guardia Civil, dándonos cobertura, y con la actitud que están teniendo las patrulleras de Gibraltar, lanchas de alta velocidad, dando vueltas, maniobras temerarias, que en cualquier momento, y sobre todo de noche, se puede producir un accidente que todo el mundo podemos lamentar. ¿Cuántos barcos van a faenar en aguas de Gibraltar diariamente? En la línea hay un censo de barcos de 53 embarcaciones que se dedican al trasmayo y al marisqueo con rastro remolcado y algún que otro con palangrillo, ¿no? También en Algeciras pues tenemos hoy, por desgracia tenemos ya 6 barcos de cerco. También en la temporada del atún rojo hay otros 10 embarcaciones que se dedican al cerco, y 10, 16, unas 20 embarcaciones. Estamos hablando sobre unas 70 embarcaciones que están afectadas por la actitud ahora mismo de no dejarnos pescar donde tradicionalmente pescamos. Gibraltar, en principio, lo que a nosotros, yo he asistido a 5 reuniones con mis compañeros de la línea y lógicamente también de la cofradía. Hemos asistido a 5 reuniones con Gibraltar. En las 5 reuniones a nosotros lo que nos han puesto siempre la ley de medio ambiente, donde la ley de medio ambiente que ellos hicieron, que da mucho que desear, esa ley, en el año 91, pues lo que prohíbe es la utilización de todos los artes que tenemos nosotros, a excepción de los artes de anzuelo. Pero todos los artes que lleven red, pues lo prohíbe. Y ellos
en todas las reuniones nos ha argumentado que su legislación lo prohíbe y por consiguiente, como ellos son agua suya, según ellos, pues no podemos pescar. Nosotros siempre no hemos metido en tema de soberanía ni de jurisdicción, pero sí nunca hemos aceptado ni lo vamos a aceptar el derecho que nos asiste de seguir pescando en nuestros caladeros tradicionales que hemos pescado nosotros y nuestros antepasados. Nosotros no vamos a seguir con nuestra cobertura del gobierno hasta que el gobierno nos dé instrucciones al contrario de las que tenemos ahora mismo, que es que salgamos y si verdaderamente necesitamos la cobertura de la Guardia Civil la vamos a tener. Hasta que no nos diga lo contrario vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Si se ha llegado durante 13 años, ¿por qué no podemos seguir pescando? Porque nosotros hacemos una pesca responsable. Todos nuestros artes son reglamentados con respecto a la legislación comunitaria, a la legislación española, y no son los artes, sino además el uso que hacemos de los mismos, ¿no? Yo creo que Gibraltar debería tener por lo menos de sentido común en cuanto, si estamos hablando de pesca medio ambiente como territorio comunitario de la Unión Europea, un acuerdo, un entendimiento enmarcado en la legislación comunitaria en materia de pesca y en materia de lo que es de medio ambiente, que por hacer una crítica a esa ley de medio ambiente, no sé, a nosotros los barcos de cerco no hacen ningún daño. No hace ningún daño, el arte que menos daño hace a los fondos marinos y sobre todo en esa zona es que vamos dirigidos a pequeños pelágicos que un día están, que te digo yo, a una milla del Peñón y a lo mejor ese día por la tarde están a 10 millas de la Tunara, de la playa de la Tunara. O sea que no tiene explicación y además cuando estamos hablando de medio ambiente el sector debería de tener, el sector, las autoridades de Gibraltar deberían tener en consideración ese gasolinera flotante que tienen, esa cantidad de buques mercantes que fondean diariamente ahí, con sus anclas, grandes metros de cientos de cadenas de anclas de mucho peso, anclas de 5, 6, 15 y 20 toneladas, que diariamente van a esos fondos, que diariamente con las mareas van arando el fondo y lo van destrozando todo, y el tema también de sus gasolineras flotantes y algún que otro vertido y algunas que otras muchas cosas más. Entiendo que no quieren que esto esté en manos de ambos gobiernos, sino que se quede en el sector de la pesca y que se llegue a un acuerdo en el sector pesquero con Gibraltar y que quede fuera el tema de la pesca, fuera de lo que es las relaciones institucionales entre ambos gobiernos. Bueno, esa es nuestra voluntad, pero vamos, si es posible, si verdaderamente nos lo permiten las autoridades de Gibraltar, porque yo creo, no tengo duda, que el gobierno español, como último intento por nuestra parte, y que se busque una solución, que esto no puede ir en escalada, la situación que estamos teniendo. Hoy te atosigo o no ha habido accidente hasta que haya un accidente en la mar. Vivimos porque somos ciudadanos de aquí del campo de Gibraltar y todas las colas que por los controles, que no son, según nos dicen, que no son controles ilegales, pero claro, eso también perjudica lo que es la convivencia normal, el pasajero o ciudadano de la ley española con de Gibraltar, la economía propia, lógicamente, eso, los comercios, ese largo etcétera, ¿no? Eso verdaderamente hay que terminarlo si es por el tema de pesca. Yo creo que no hay que ser tan inteligente para que eso, si es por pesca, se arregla fácilmente, haciendo un código de conducta un poco más severo que el que teníamos en el 99, y se acabó. Yo creo que eso hasta lo entendería cualquiera, y sobre todo los ciudadanos. Y el gobierno español, yo creo que, aunque no lo reconociera, igual lo vería hasta con buenos ojos, ¿no? Que para llegar a esa normalidad, siempre y cuando que no entráramos en un reconocimiento implícito por nuestra parte de tema de soberanía o jurisdicción, que nunca lo haremos. ¿Y cómo son las relaciones entre los pescadores de Algeciras y de la línea? Muy buenas, no hay ningún tipo de problema. Ahí nada más ha sido la señora Araujo con su amigo, como ella lo ha denominado, amigo Picardo. No sé qué es lo que han hablado, qué intereses pueden tener. Creo que si es lo que yo estoy diciendo, lo entiendo, pero no sé. Es la que ha intentado de reforzar la postura de Picardo,
y intentar de crear una división entre el sector pesquero de la línea y Algeciras, lo cual no lo ha conseguido. No sé qué interés se le habrá llevado. Pues el deseo explícito del gobierno español desde que se desató este conflicto ha sido que el bloqueo no pase de un problema local con una solución local. El presidente de la Federación de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza, al que veíamos en esta entrevista, ha confirmado ya que el grupo de trabajo para negociar con Gibraltar ya se ha formado, está compuesto por 6 personas, entre ellas el propio Maza, y que no habrá ningún político. ¿Qué te parece, Pedro? De la forma que yo estoy escuchando a Pedro y eso, pues me parece bien, de que la política pasa parte un poquito de lo que es la pesca, porque están enfocando lo que es la pesca, lo que tiene una cosa realmente le está perjudicando, con el medioambiental, con cosas biológicas, y realmente lo que se está comentando ahí, ni el rastro, ni lo que es el cerco, ni el arrastre, porque el arrastre pescan a 4 y 5 millas de lo que es el monte, 3 millas, o sea que prácticamente daño ecológico y medioambiental, lo que es la pesca no está haciéndole ninguno, pero ninguno. Si nos ponemos a hablar de lo que es el monte, todo el mundo hemos pescado, que lo que ha hecho Pedro nos ha podido estirar un poquito más. Pero ahí de medio ambiente hay muy poquito, en todos los vertidos que han hecho ellos, porque lo hemos visto, lo hemos sacado, de plástico y todo lo que ha habido, toda la basura al mar que lo han vertido. Realmente, pues nadie, como es suyo, nadie puede llamar la atención. ¿No? Pero acá no está haciendo barbaridades. Ahora, lo que es los barcos españoles, y todos los barcos que faenan por allí, ninguno. Lo que esto hace daño medioambiental y ecológico, ninguno. Sobre ese camino que lo echen para otro derrotero y cogen otro. Que nos están pegando para manifestarse en nuestro sitio, pues sí, o para que los pusen para ti. Pero que lo que están haciendo verdaderamente no es de justicia, ninguna. Bueno, de momento parece que hay un principio de acuerdo o de alcanzar un acuerdo con esta comisión que se ha constituido. Nosotros, como siempre, antes de finalizar este programa, pedimos a nuestros invitados conclusiones o una reflexión sobre el tema que nos ocupa. Javier Robles. Jurídicamente son aguas territoriales españolas. Yo creo que caemos muchas veces en llamarlas aguas jurisdiccionales o aguas de Gibraltar. Son aguas españolas. Nunca se les ha cedido ni el derecho del agua ni el derecho del vuelo, es decir, es simplemente el derecho a lo que es el istmo y lo que es el castillo. Yo creo que los pescadores españoles tienen todo el derecho a seguir pescando ahí, además porque el derecho consuetudinario ya te lo demuestra y el Tratado de Utrecht cumplirá el próximo 11 de abril del 2013 300 años. Y yo creo que esto simplemente es una, con todos los respetos, una pataleta de alguien para desviar la atención para otra cosa y que al final yo estoy seguro que llegarán a un acuerdo porque jurídicamente no tiene razón Gibraltar en este tema. Pedro. Pues nada, voy a decir que se llegue a un acuerdo con la comisión que se ha nombrado, hombre de la pesca, y que en verdad pues que nos dejen tranquilo un poquito, que sigamos pescando, que es lo que queremos, que no se puede hacer de otra forma, lo que tenemos la pesca en el mar, y ya está ahí, que se llegue a un acuerdo con lo que en verdad a ver qué es lo que exigen ellos, a qué acuerdo se llega y que sigamos faenando y no con la tosigación que tenemos, que lo que pueda haber un accidente, que después de haberlo pues no, después lo vamos a sentir, pero basta eso. Que lo que está comentando son barcos de grande velocidad y de noche por todos los gastos son pardos, por mucho tecnología moderna que lleve y todo lo que sea, y después va a ser más malo. Yo le pido a los que estén intermediando un poquito en eso, que se llegue a un acuerdo y que no den de trabajar. Pepe. Bueno, yo creo que de alguna manera esto es una vieja reivindicación inglesa y lo que están haciendo es que están dando una bofetada al gobierno de España en la cara de los pescadores de la Algeciras, la línea y de todo el campo de Gibraltar, ¿no? Yo creo que detrás de esto subyace la pelea por las aguas jurisdiccionales, buscar objetivos políticos, buscar cada vez tener más poder, y lo que hay que lamentar es que en lugar de ir todos unidos pues se produzcan situaciones como esta discrepancia entre la alcaldesa de la línea intentando negociar directamente con el inglés, que tengo que recordar es un poco el origen de que Gibraltar hoy sea un territorio semi-inglés, ¿no? Esté cedido. Es decir, Gibraltar, a través del Tratado de Utrecht, pasa al Reino Unido como consecuencia de las discrepancias caínitas entre españoles, que es la lucha por el poder entre Felipe V y digamos, el otro aspirante al trono de España, ¿no? Que se decidió en favor de Felipe de Anjou, pero que el otro aspirante, que era en este caso Carlos de Habsburgo, el heredero del Leopoldo,
y que no estaba conforme con esa decisión. Entramos en una pelea, España se alió con Francia, la otra parte se alió con el Reino Unido y los Países Bajos, y de esa guerra precisamente se perdió el Peñón, es decir, de una pelea entre españoles. Y dicho todo esto, pues me vas a permitir que os felicite tanto a ti como a Miguel, el cámara, Miguel Escarcena, que han hecho una labor magnífica, y que el reportaje que se hizo ayer, bueno, pues como ya habéis visto, se ha entrado en territorio gibraltareño, se han entrado bueno, se han metido directamente en los barcos, ¿no?, que habían sido origen del conflicto, y la verdad es que quiero felicitaros, claro. Pues muchas gracias. Nosotros ya llegamos al final de este espacio de cada jueves, eso siempre, recogiendo todas las opiniones y reflexiones de nuestros invitados. Nos quedamos con esa esperanza y con esa confianza de que se resuelva este conflicto y que el sector pesquero de la zona del campo de Gibraltar pueda volver a faenar con tranquilidad y con normalidad en esas aguas. Muy buenas noches. Rotucosta, fabricación e instalación de elementos publicitarios para su empresa. Rotucosta, en Polígono Industrial, calle Buigas 33 y en www.rotumanía.com. Rotucosta patrocina este programa.